Muy buenos días. Hola Vicente, muy buenos días. Saludos a ti, al auditorio, a todos los que estén de acuerdo o no con mis opiniones, pero de nuevo agradecida que estos espacios existan hoy en México y en general en el mundo, porque mucha gente nos ve también de otros países. ¿Cómo ves estas manifestaciones? Digo, en la libertad de expresión, en la libertad de prensa, cada quien que se manifieste, cada quien que se responsabilice por sus actos y por sus dichos, de estos periodistas, corresponsales que dan la espalda al orador de Morena ayer en la Cámara de Diputados y se pronuncian obviamente por la libertad de expresión. Hoy en esta situación que ocurre en la mañanera, y yo decía, esto venimos arrastrándolo desde hace tiempo. Yo no vi esta misma solidaridad cuando Álvaro Delgado, delante de Peña Nieto y delante de los López Dóriga, de los Ciro, que le aplaudían a Peña Nieto, sacó su manta y pedía ni uno más. Desafortunadamente, pues sí ha habido muchos más, querida Lina. Así es, lastimosamente, el asesinato de periodistas sigue ocurriendo en medio de toda una trama, ¿no? Bastante complicada de descifrar y donde hay bastantes responsabilidades. Una de ellas, y directamente uno de los culpables, tendríamos que estarlo señalando todo el tiempo, es el expresidente Felipe Calderón, que empezó esta mal llamada guerra contra el narcotráfico y que hasta el momento sigue causando consecuencias dentro de este país. Yo creo que hay que ser tajantes estrictamente, ¿no? Cuando se exige libertad de expresión, sí, cuando se exige democracia, sí, pero también cuando se exige respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos. Y a veces a algunos periodistas, ¿no? Se les olvida que todo lo que dicen está sumergido dentro de estas lógicas políticas, sociales, y que no son ingenuos al momento en que despotrican o cuando hacen pseudoinvestigaciones con fines políticos, ¿no? Y ahí es cuando deberíamos de poner todo el tiempo sobre la mesa esto de la libertad de expresión, porque yo lo he reiterado en múltiples ocasiones, en nombre de la libertad de expresión, en nombre de la democracia, en nombre de la libertad y los derechos humanos, ha corrido mucha sangre. Muchos grupos han enarbolado estos discursos, específicamente Estados Unidos, asociaciones como la USAID, como la Net Foundation, que han financiado a varias organizaciones justamente que se supone deben promover los derechos humanos y la libertad de expresión por toda América Latina y el Caribe, y resulta que han hecho campañas políticas en contra de gobiernos democráticamente electos que tiene que ver justamente con tendencias de corte progresista, de corte de izquierda. Cuando se dice hay que garantizar la libertad de expresión, sí, hay que garantizarla. Sin embargo, insisto, hay muchas máscaras en donde propagandas, donde intereses de ciertos grupos de poder se visten de demócratas, se visten de defensores de derechos humanos. Y ojo, hay que tenerlo bien claro, porque por un momento a veces se olvida, ¿no? Que estos discursos son los correctos. Entonces también cuando nosotros decimos hoy libertad de expresión, se confunde y hay que separarlo de esta gente oportunista de derecha que está envuelta, ¿no? Se pone de bandera los derechos humanos cuando en realidad lo correcto es luchar por derechos humanos, pero estos nos han demostrado en un sinfín de ocasiones que no es realmente su interés de fondo. Su interés es golpetear, su interés es desestabilizar. Y eso es bien peligroso porque dentro de la sociedad entonces se crean estas imágenes de si el presidente está o no a favor de los derechos humanos o de la libertad de expresión, cuando en realidad hay muchos más componentes que solo una declaración que si es blanco o negro. Estos comentócratas, ¿no? Estos opinólogos a sueldo, pues al final han demostrado que estas incongruencias, ¿no? No es lo mismo un Álvaro Delgado protestando que periodistas que hoy están diciendo bajo todas las condiciones para protestar, pidiendo sea un minuto de silencio o pidiendo y exigiendo con justa razón que se sigan garantizando los derechos de los periodistas. Las condiciones son brutalmente distintas y eso no significa, insisto, que no vamos a pedir justicia, sino que en esos matices que se pierden, al final está la carnita del debate, ¿no? Y al final esas condiciones son las que tenemos que seguir garantizando.
Yo no aspiro a que todos estemos de acuerdo, simplemente en este espacio nuestras opiniones han sido muy diversas, nuestras opiniones a veces son encontradas y eso no significa que no estemos ejerciendo esa libertad de expresión, que no estemos poniendo a debate las inconsistencias o las opiniones o todo lo que nos venga en gana, ¿no? Sin embargo, creo que hoy la derecha está haciendo uso de esa bandera que se ha usado en múltiples ocasiones, que es el de la libertad de expresión, y es muy, muy, muy peligroso, ¿no? Es estos matices en donde activan a Miami, ¿no? Y hoy Miami trae una campaña brutal diciendo que aquí hay una dictadura, así como se empezó desde hace 20 años en Venezuela con la dictadura, como se dice que en Cuba hay una dictadura. Es decir, todos estos personajes ya se están activando, a veces lo hacen por el tema de derechos humanos, a veces lo hacen por el tema de democracia, ahora lo están haciendo con el tema de libertad de expresión, y ahí es cuando digo, quien tiene que saltar, ¿no? Y que a veces les digo a las personas, ¿no? Creo que desde Palacio Nacional se está librando la batalla, pero también creo que se tiene que entender que a este intento de golpeteo, a los intentos de desestabilización y golpismo en América Latina, se les ha detenido con la gente informada, la gente organizada, pero también la gente movilizada. Y en ese sentido, incluso mañana va a ser interesante aquí en la Ciudad de México una movilización con el tema de la reforma eléctrica. Eso también es un gran medidor de cómo se está asimilando la información en este sexenio, cómo se está dando respaldo a estas posturas, ¿no? del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que estos son termómetros de saber hasta dónde la derecha puede avanzar porque el pueblo le va a dejar, ¿no? Entonces, ahí hay que tener todos esos matices claros. Querida Lina, por lo que pasa en Honduras, y grábenme muchachos, por lo que pasa en Honduras, pregunto, ¿para cuándo México? Arrestan al expresidente Juan Orlando Hernández, quien tiene que enfrentar a la justicia en Estados Unidos. Y las imágenes, pues, nos han llevado a muchos a decir, ¿como para cuándo, Felipe Calderón? ¿Para cuándo? Y digo, ¿para cuándo México? Porque hemos visto en el caso de Guatemala que se ha juzgado y se ha encarcelado, se ha mandado a prisión a expresidentes. Tenemos a este expresidente de Honduras que literalmente acaba de dejar el poder y que tiene que enfrentar a la autoridad estadounidense por los cargos que se le imputan. Y en México parece que hemos tenido puro presidente honesto, digno, impoluto y libre de pecados, casi celestiales. Mi querida Lina Duarte, déjame mostrar las imágenes, déjame primero mostrar las imágenes y luego escucho tu opinión, tu comentario. Échamelas, mi querida Ceci, son las imágenes del expresidente de Honduras siendo arrestado. Abre la puerta. Se podría hacer un registro. Un registro con protocolo que utiliza en la lista. Bien, Honduras, ¿para cuándo México? Mi querida Lina, te escucho. Pues mira, hay un gran debate, hay gran sorpresa y sobre todo felicidad también, hay que decirlo, de muchos sectores de la población hondureña que durante muchísimos años se la pasaron insistiendo en que el gobierno de Juan Orlando Hernández estaba coludido directamente con el narcotráfico en este país y aún así las autoridades no hacían nada al respecto. Hace un año vimos en la misma situación a su hermano, a Tony Hernández, llevado a las Cortes de Estados Unidos justamente por el tema del narcotráfico, por haber llevado armas a Estados Unidos y fue juzgado y sentenciado ya en Nueva York, en donde se encuentra preso. La gente se preguntaba en las calles el pasado mes de noviembre que estuvimos ahí en Honduras recorriendo varios de los municipios en el marco, en el contexto de las elecciones presidenciales. La gente estaba muy indignada y se preguntaba por
por qué, si el hermano ya estaba en la cárcel, Juan Orlando Hernández no había sido llamado a testificar o se le había inculpado de algo. Dicen que la justicia llega tarde, pero llega, y también mucha gente a través de redes sociales en Honduras, estaba yo leyendo, se encontraba un tanto indignada. El gobierno de Estados Unidos esperó hasta el final de sus días a que terminara su administración después de haberse incluso reelecto de forma ilegítima en el año 2017, contrario a la ley. No se podía reelegir, la Constitución no permite la reelección en Honduras, y el presidente Juan Orlando Hernández en ese entonces decidió reelegirse con todo un fraude, con cerca de 30 personas asesinadas en las calles de Honduras, y hoy pues lo mandan a llamar, pero curiosamente nuevamente hay que tener claro este debate sobre el rol que juega Estados Unidos, ¿no? Hay veces que mientras la gente está celebrando que haya sido llamado por una causa de narcotráfico y tráfico de armas, pues siga siendo Estados Unidos el policía del mundo, y las autoridades locales y nacionales no sean capaces, ¿no?, de procesar a un personaje que además hoy se da en un gobierno que ha sido democráticamente electo, que no hubo duda alguna de que Xiomara Castro ganó la presidencia de Honduras el pasado 28 de noviembre, y que bueno, llega tarde, pero ya vemos ahí a Juan Orlando Hernández siendo esposado. La Policía Nacional llegó el día de ayer hasta su casa, y el día de hoy ha sido llamado a pues comparecer ante un juez, así lo ha informado el día de ayer el ministro de Seguridad, Ramón Savillón, que va a confrontarse, va a dar sus primeros testimonios y después se evaluará esta extradición solicitada por Estados Unidos. Insisto, es el segundo de la familia que ya se encuentra, ¿no?, bajo la mira de Estados Unidos, y también llamaba la atención estos comentarios de mucha gente en donde pues se preguntaba, ¿no?, si realmente iba a ser efectiva esta condena, si realmente se iba a llegar a la justicia después de tantos años, y hasta dónde Estados Unidos iba a ser capaz de seguir pues investigando, ¿no? Y también pues había sido un gran aliado de Estados Unidos en Centroamérica, había sido su principal aliado en la región, lo había respaldado de muchas formas, ¿no?, al gobierno de Juan Orlando Hernández, y pues hoy pareciera que ya no le funciona y que va directo a la cárcel. Eso también creo que es un llamado importante y una señal importante en una América Latina que va virando poco a poco hacia el centro, hacia la izquierda, y donde cada vez son menos los aliados de esa magnitud que tiene hoy Estados Unidos en la región. Chile, que pues ya en unos meses, en un mes y medio, estará llegando ya al gobierno Gabriel Boric, pero era un gobierno de derecha aliado de Estados Unidos, el de Chile, de Sebastián Piñera, y también pues Colombia con Iván Duque, que en los próximos meses también se enfrentarán, en mayo se enfrentan a las urnas, irán a las elecciones en Colombia en unos meses, y también todo indica que el candidato que va a la delantera es Gustavo Petro, del Partido Colombia Humana y de la coalición Pacto Histórico, y que pues Estados Unidos estará cuestionándose cómo va a seguir esa alianza en el principal aliado de Estados Unidos en todo el continente, y donde tiene varias bases militares por la cercanía con varios de los países, sea Brasil, sea Venezuela. Así que creo que también es un mensaje geopolítico de hacia dónde puede virar el continente, y de que no es cualquier cosa que hoy Estados Unidos esté pareciendo que aplica la ley de seguramente algo que conocía de tiempo atrás, Vicente. Y Dalina, para cerrar, y agradecerle también la paciencia al maestro Paco Cruz, que ya está en el sistema, el maestro Paco Cruz, autor de García Luna, El Señor de la Muerte. Vamos a hablar de las maquilladas cifras en tiempos de Calderón. Pero, Alina, para cerrar, déjame regresar al tema de los ataques a periodistas, asesinatos de periodistas, amenazas a periodistas, y de cómo algunos personajes se cuelgan de esta situación para el golpeteo político contra Andrés Manuel López Obrador. Hablabas del papel de Estados Unidos, y ojo que esto que dijo el presidente no es poca cosa. Hace una crítica a Jorge Ramos, el conductor estrella de Univisión, y digo que no es poca cosa porque acaba de aprobarse, se le acaba de dar luz verde a la fusión de Univisión y Televisa, y creo que no estoy equivocado si pronostico que vamos a ver mucho más
de Jorge Ramos y León Krause, el hijo de Enrique Krause, conductores de noticieros en Univisión acá en México. Y el presidente, incluso, entre las cosas que hoy estuvo con la espada desenvainada, el presidente dijo que entre los personajes que deben transparentar sus finanzas, sus ingresos, es uno de ellos es Jorge Ramos. Bueno, el presidente critica a Jorge Ramos por colgarse de este tema y publicar un tuit que nosotros también hemos criticado aquí en Sin Censura. Vamos a ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador y ya me das tu opinión acerca del papel de Estados Unidos, los medios desde Estados Unidos para buscar incidir en la política mexicana. Eso es lo que dijo el presidente. El periodista famoso que está en Univisión, uno de los que estoy pidiendo que dé a conocer cuánto gana, ¿sí? Y le contestó otro, no sé si periodista o ciudadano, sobre qué hacía él, qué había hecho él. Entonces es distinto, porque esa es la utilización del dolor ajeno. Eso es una manipulación. De todas maneras lo respetamos a Jorge Ramos, pero pues ahora pueden utilizar estos lamentables casos de asesinatos de periodistas. Bueno, lo que Fabricio mencionó, para atacarnos. Bueno, así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Jorge Ramos. Y es que Jorge Ramos escribió en el periódico Reforma: nos están matando a todos. La columna sobre cómo el gobierno de López Obrador está en camino de convertirse en el más letal para periodistas y para todos los mexicanos. No podemos aceptar como normal tanta muerte. Y también escribió en inglés una columna, Jorge Ramos, que dice precisamente sobre este tema, que México se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo. ¿Cómo ves? Buscan incidir desde el extranjero también en este tema, y me llama mucho la atención que Jorge Ramos hable de periodismo independiente cuando él tiene todo menos independencia en Televisa. Dice: here is my column about the killing of journalists in Mexico. It is one of the most dangerous countries in the world to be an independent journalist, and most crimes against the press go unpunished. Uno de los países más peligrosos para ser un periodista independiente. ¿Y de qué habla él? ¿Por qué se sube a esta ola si él no es independiente? Salvo que tú me corrijas y me digas otra cosa, querida Lina. Pero ¿quién es Jorge Ramos, no? ¿Y con qué autoridad hoy viene a hablar de ese periodismo independiente cuando sabemos que también gana miles de dólares, ¿no? A través, y que justamente pues esta fusión de Televisa con Univisión lo único que nos hace creer es que pretenden ser este gran monopolio, ¿no?, de la información, y sobre todo qué peligroso, porque nuevamente se está tratando de llegar no solamente a la comunidad en México a través de Televisa, sino Univisión, que pues también llega a un gran sector en Estados Unidos, y que un poco esa es la apuesta, ¿no? Intrínsecamente hablando de un proyecto como Latinus, el hecho de crear estas narrativas dentro de grandes sectores, sobre todo no es coincidencia en Estados Unidos, que tengan la capacidad de legitimar sobre todo agresiones a gobiernos democráticamente electos. Jorge Ramos, durante los últimos años hemos visto que no necesariamente se ha de dedicar
se ha dedicado a cuestionar al mismo gobierno de Estados Unidos. En ese momento se hizo famoso por haber cuestionado a Donald Trump, recordaremos, lo sacaron de la Casa Blanca. Sin embargo, ha vivido durante los últimos años cuestionando lo que ocurre, por ejemplo, en Venezuela, no ha quitado el dedo del renglón, incluso hizo un libro de esta entrevista donde Nicolás Maduro, y que pues ahí está en línea, ¿no? La pueden ver, le dice como tú no eres un periodista, no eres un provocador, no voy a caer en tus provocaciones. Y llega con esta actitud, ¿no? Hablando de dictaduras, hablando de derechos humanos, de presos políticos, en donde se les dice, bueno, vamos a contrastar la información que tú tienes con otras informaciones, pero al final, pues, ¿quién es Jorge Ramos? Sino justamente este periodista que se dedica a generar esas expectativas a nivel internacional sobre las narrativas que ellos están decidiendo, y además esto resulta un buen negocio porque tienen no nada más a sus voceros dentro del periodismo, tienen a sus voceros dentro de organizaciones de derechos humanos, entonces unos hacen eco de los otros datos y entonces citan a Human Rights Watch, ¿no? Para darte informes en contra de ciertos gobiernos. Es decir, hay un ciclo de las narrativas imperialistas que sí tienen un objetivo claro, que es deslegitimar a ciertos gobiernos, sobre todo, insisto, de corte progresista. Y vienen los ataques de Miami, que yo no dejo de poner el dedo sobre el renglón. Miami ahorita está desatado con el tema de Loret de Mola, con el tema de las empresas españolas, están todos los días hablando en contra del gobierno de México y de la democracia y los derechos humanos y una dictadura, ¿no? En este país. Entonces ya están arrancando, y claro que un personaje como Jorge Ramos pues les cae como anillo al dedo, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro al momento de escucharles, pero también me alegra mucho que difícilmente, creo, la gente y el auditorio que nos está viendo acudirá a informarse a esos espacios que justamente se permiten estas fusiones en tiempos de decadencia, en donde no les dan más las narrativas a un grupo empresarial como Televisa, que se sabe, la gente no está consumiendo ya al mismo nivel que lo veía en los 80s, en los 90s, el nivel de descrédito es brutal y se tienen que reinventar, ¿no? Y más que en una lógica de mercadotecnia, se tienen que reinventar porque sus orígenes, ¿no? Sus objetivos están ahí todavía, ¿no? El golpeteo, el uso mediático de la información. Entonces hay que estar claros, ¿no? De dónde surge este nuevo duopolio, ¿no? Este nuevo monopolio que pretende ser Univisión, Televisa Univisión, y que ojalá la gente también en tiempo real estemos conscientes de que hay que dar esa batalla de las narrativas que vayan sacando, como lo están haciendo hoy todos los días, ¿no? La gente a través de redes sociales, en las calles y demás. Entonces, ahí hay que tener bien claro hacia dónde van, qué están buscando y lo que históricamente está logrando Univisión, ¿no? Que se jacta de acompañar las luchas populares, pero al mismo tiempo con una visión que le beneficie o a los demócratas o a los republicanos, pero que no se salgan del guión. Pues voy a decirlo para cerrar en términos de Carmen Aristegui. Jorge Ramos está convertido en un peoncito de no sé quién, y qué casualidad que en su momento no tocó gran cosa a Hillary Clinton y a los demócratas cuando su hija Paola formaba parte importante de esa campaña política. ¿Será que ahora también busca tener influencia en México en tiempos de debate de la reforma eléctrica que tiene de cabeza muchos intereses políticos y empresariales en Estados Unidos? Yo soy muy mal pensado, por eso digo que está convertido en un peoncito de no sé quién, porque Jorge Ramos, independiente no es, hay que decirlo con todas sus letras. Querida Lina, cerremos invitando a la gente para que te acompañe, para que te siga, para que te respalde en redes sociales. Muchas gracias, Vicente. Pues yo les invito a que me sigan en Twitter, en @AlinaDuarte_, en Instagram _AlinaDuarte, en Facebook.com /AlinaDuarte Periodista, y también en mi canal de YouTube. Vayan y suscríbanse. También me encuentran como Alina Duarte. Y nos vemos mañana. Me está reclamando ahí en el chat que por qué no estamos avisando de la marcha de mañana, de la que mencioné. Mañana seguramente estaremos transmitiendo ahí, haremos enlaces, Vicente, que lo anote Ceci en la agenda. A las 12 del día hay una concentración mañana en la Cámara de Diputados sobre
sobre la reforma eléctrica, un frente de organizaciones entre las cuales están miembros de Magisterio Disidente, miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, organizaciones populares, sociales, sindicales. Estarán mañana manifestando su apoyo a esta iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mañana a las 12 del día en la Cámara de Diputados, ahí estaremos transmitiendo, ahí estaremos pues viendo, acompañando a la gente, preguntándoles por qué apoyar esta reforma eléctrica, así que mañana desde allá estaremos seguramente transmitiendo en alguna de las emisiones de Sin Censura. Pues bueno, te mando un abrazo a ti, a todo el equipo, al auditorio de Sin Censura, a todos los que se quejan a veces de lo que digo, lo que no. Bendita sean las redes sociales, bienvenido el debate, yo soy feliz de aquí que sigamos hablando, y saludos a todos y todas quienes están ahí en el chat compartiendo todos sus comentarios. Te mando un abrazo, Vicente, muy bonito día a ti, a todo el equipo y al auditorio Sin Censura. Gracias, querida Lina Duarte. Nos vemos entonces para reportar desde la Cámara de Diputados. Y déjeme